Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hablar hoy con uno de mis principales, seguramente mi gran lugarteniente, además de paisano. Hemos decidido que su apodo será Islero 2. No tanto en honor al toro que mató a Manolete, ahora veremos el porqué del nickname. También tiene que ver con el Che Guevara, no es admirador. Che Guevara firmaba sus obras, bueno, sus cartas, creo, todo lo que hacía este terrorista lo firmaba como Stalin 2, ¿no? Por su admiración hacia este personaje tan demócrata y tan maravilloso. Bueno, pues Islero efectivamente es el toro que mató a Manolete, pero es mucho más que eso. Hoy sabremos lo que casi nadie en España, el escenario de esta historia, conoce sobre el otro Islero, el proyecto Islero. ¿Vale? Bueno, Agustín, gracias por venir, por prepararte el tema, se lo ha preparado muy bien. Lo he intentado. Vamos a hablar de algo que es la clave de todo lo que estamos hablando hasta ahora en el canal, es muy importante. ¿Qué es el proyecto Islero y por qué se llama así? Bueno, ¿Por qué se llama como el toro que mató a Manolete? el proyecto Islero se bautiza así porque Guillermo Velarde es un ingeniero aeronáutico eh, que después se formó en Estados Unidos en cuestiones armamentísticas nucleares. Adopta este nombre porque, dijo, bueno, vamos a ponerle un nombre que puede ser tan dañino o tan peligroso que este famoso toro que mató al mítico torero de aquella época, ¿no? De aquella época. Realmente el proyecto Islero bien podía haberse llamado Proyecto Soberanía Nacional. Porque la soberanía nacional, después de la Segunda Guerra Mundial, te la da o te la quita el tener o no tener el arma atómica. Es que precisamente yo creo que mucha gente sabe quién era Islero, el toro, pero la soberanía nacional seguramente ni el 1% de la población te lo sabe definir. La soberanía nacional, y lo hemos visto ahora con Corea del Norte, la adquieres cuando tienes armas disuasorias. Personalmente yo pienso que las armas nucleares son una aberración desde el punto de vista Eso estamos todos de acuerdo. humano y desde el punto de vista ecológico, pero es lo que te permite vivir sin una amenaza permanente, lo que te permite que como Estado tus ejércitos sean independientes, solo se deban a las órdenes de tu Estado, porque ahora podemos ver claramente que las potencias menores, como es España o Alemania, no pueden hacer otra cosa más que obedecer los dictados de la OTAN. Tus ejércitos, ellos nos dictan cuántos efectivos tenemos que mandar, a dónde tenemos que mandarlo, y eso en gran parte se debe a que no disponemos de armas disuasorias y perdemos toda la autoridad y todo poder de negociación. Si no tienes el arma atómica, no puedes negociar. Y además este apunte de la comparación que has hecho con Alemania me gusta porque efectivamente Alemania, como todos sabemos, fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene toda la lógica que un país ocupado que perdió la guerra, ¿vale? La gran guerra la perdió, efectivamente vea su soberanía ilimitada e incluso pues que no tenga, vamos, porque es al final. Pero el proceso de España ha sido muy diferente. España no pierde la Segunda Guerra Mundial. España es el único país que mantiene su soberanía hasta muy tarde y Islero tiene mucho que ver con esto. El proyecto Islero es un proyecto de los más ambiciosos que se han llevado a cabo en el occidente del siglo XX. El proyecto Islero era dotar de España del arma nuclear y suponía que España fuese la tercera potencia nuclear de Europa. Todos sabemos, el proyecto Manhattan es, digamos, la mecha que enciende esta carrera armamentística. Los americanos, todos sabemos la historia. Primero es bien conocida el sabotaje que llevan a cabo con éxito los americanos en Noruega, porque los alemanes tenían allí una planta donde desarrollaban agua pesada. El agua pesada es un componente esencial para poder desarrollar las armas nucleares. Después de aquello, que fue un duro varapalo para Alemania, porque destruyeron todo el proceso aquel,
les vino algo mucho peor, que es que tenían a varios de los científicos, Sí. y aquí quiero hablar de Heisenberg, como Heisenberg, que todos coinciden en que es el padre no de la energía nuclear, porque la energía nuclear nace en Italia, pero sí es verdad, es el padre del arma atómica. El que estuvo a punto de conseguir para Alemania este arma fue Heisenberg. Lo que pasa es que Heisenberg se dedicó a filtrar información a los americanos, y de las filtraciones de Heisenberg y de lo que ya los americanos, con Oppenheimer y todo el proyecto Manhattan que desarrollan en la base de los Álamos, con todo eso consiguen hacer la primera prueba nuclear, que creo que se llamaba Trinity, y la primera bomba atómica, que es Little Boy, y a continuación los hechos se precipitan, lanzan las dos, cometiendo un gran genocidio, las dos bombas en Japón, y el mundo armamentístico cambia. El hecho de tener o no tener el arma atómica es lo que determina tu posición geopolítica y tu escalafón en el mundo político. Lo determina todo. De hecho, además, me hace gracia que estás comentando cosas que se dan por supuestas como buenas, como la participación en misiones de paz, que supuestamente es algo como voluntario y bueno. La mayoría de las personas no pensamos realmente hasta qué punto estamos obligados. Son enviar peajes. tropas, efectivamente, estás cediendo tu ejército, y para empezar, la pertenencia a la OTAN es una cesión inconcebible, o sea que el mando de tus tropas está fuera de tu estado, de tu país, y además has dicho ahora otra cosa, que también el genocidio de los homenajes aquí, ¿no? ¿Cómo nos lo han vendido como algo necesario y bueno? Porque había cortado la guerra. A mí me lo han vendido así desde que era un niño. Es increíble esto, pero real. Sí, el proyecto Islero, el hecho de que no cristalizase el proyecto Islero, las consecuencias de ello, yo le diría a alguien que generalmente son personas de izquierda, pero bueno, también es algo transversal, alguien que esté en contra de que España pudiese tener armas nucleares, yo le diría que la consecuencia de no haberlas tenido es que al final, de todas formas, tenemos, como bien dijo Antonio Hortelano, el espía del Mossad antes de morir, Sí. Tenemos en la base de Rota un arsenal uno de los mayores arsenales de ojivas nucleares, con el peligro que eso conlleva, por varias razones, entre otras porque eso convierte a la base de Rota en el objetivo, un polvorín de primera, en un objetivo militar prioritario en cualquier conflicto con una gran potencia como pueda ser Rusia. Y no solo Rota, que hay más bases. Rota. Quiero mencionar, porque si no, luego se me va a olvidar, quiero mencionar que Velarde no solamente en los años 50 y 60 desempeña su labor científica para desarrollar el arma, también elabora valiosos informes de protocolos de actuación. Estábamos en plena Guerra Fría. Protocolos de actuación en caso de ataques. En concreto, elaboró un protocolo de actuación para la base de Torrejón. Curiosamente, las casualidades no existen. Que es muy importante también. Claro, las casualidades no existen además. Lo elaboró junto con otro gran experto de la época, que era un tal Alfonso Armada. Uno de los principales protagonistas del 23F. Armada y Velarde redactaron un grandísimo informe sobre cómo evacuar Madrid, las consecuencias que tendría la nube tóxica, la nube radiactiva que se crearía tras un ataque a la base de Torrejón. Todo eso está documentado, y si tenían a los mayores expertos como Velarde o Armada realizando esos estudios y esos informes, es porque existía verdaderamente ese peligro. De manera que quien esté en contra de tener armas nucleares, yo le diría eso, que en cualquier caso estamos en un peligro constante. Todos estamos, es que eso es una obviedad, es como decir, no queremos que haya guerras. Lógico, pero es que si no tienes ejército, estás provocando una guerra, porque lo primero que va a pasar es que Marruecos nos va a atacar, como es lógico, en los sitios donde todos sabemos, y bueno, estamos expuestos, ¿no? Y por supuesto, un ejército sin armas nucleares puede tener 1000 tanques o 200.
es igual, porque en una sola tanda, una sola salva nuclear te lo van a aniquilar lo que tengas. Vale, bueno, háblame de cómo empieza esto del proyecto Islero. ¿Cuáles son los orígenes de esta posible potencia militar nuclear española que nadie conoce? Para empezar podemos decir, y esto es algo que se desconoce totalmente. No, todo esto que estamos hablando. Cuando Franco gana la guerra, una de las primeras cosas que hace es abrir y fundar determinadas instituciones, como por ejemplo el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que aún hoy existe y está en plena vigencia, se funda en 1939. Se funda en 1939 y esta institución, junto con la GIA era la Junta de Investigaciones Atómicas, son los que empiezan en 1948 a las órdenes y con el liderazgo indiscutible de José María Otero, son los que comienzan el desarrollo nuclear de España como potencia nuclear, no solo armamentística, sino con finalidades pacíficas, industriales. Es José María Otero. Tenemos que hablar de José María Otero como el principal artífice y autor intelectual de la tecnología nuclear española, sin lugar a dudas. Luego tenemos una etapa a partir de 1955, cuando Otero, digamos, articula. Otero recluta a la élite de la ciencia española. Yo quiero citar aquí a matemáticos como Ortiz Fornaguera, Carbó Vila, el físico García Fité, Tomás Iglesias, que era el matemático jefe de esa primera sección de física teórica y cálculo de reactores, a la que también, como ingeniero aeronáutico, porque pertenecía al Ejército del Aire, pertenecía Guillermo Velarde. Guillermo Velarde tenía una formación de ingeniería y en esa época, justo 2 años después, en el 57, Otero envía a Estados Unidos, en concreto a Chicago y a Carolina del Norte, a una élite a un grupo de 4 o 5 científicos, entre ellos Guillermo Velarde, para formarse en Estados Unidos. Ya sabemos, los americanos tenían... acabábamos de firmar los pactos de Madrid en el 53, las relaciones se estaban suavizando entre España y Estados Unidos. Eso es posterior a la visita de Eisenhower, cuando exactamente, ese tratado con Eisenhower. Eso sí quería ponerlo de relieve. Bueno, quería hacer un comentario al margen que me hace gracia, se me estaba ocurriendo ahora, de que se llame Velarde este señor como el héroe nacional de la guerra de los franceses, los dos defendiendo la soberanía nacional y la libertad, a pesar de los propios españoles, o sea, del propio poder en España, que en 1808 traicionó a España, por supuesto, traicionó a la población española, a la nación española, y que luego en esta época también vamos a ver cómo incluso, como siempre ocurre, las propias cloacas, los propios grupos de poder dentro de España neutralizan un poder, un programa como fue antes el submarino de Isaac Peral. O sea, oportunidades increíbles que se han perdido de haber defendido nuestra soberanía nacional con todo lo que eso conlleva. Y también te quería hacer un comentario sobre esto que estábamos hablando ahora, efectivamente sobre los pactos de Madrid. Porque claro, la visita de Eisenhower se produce en un contexto de amistad con Estados Unidos o de todo lo contrario. Bueno, yo creo que, vamos a ser sinceros, porque la gente piensa que siempre hemos sido amigos de los yanquis y no había un bloqueo. Bueno, yo creo que a Franco no le quedaba otra que firmar ese pacto, ese tratado. Yo creo que justo después de ese tratado con Eisenhower empieza el desarrollismo y ya a partir del año 57 la economía española pues va como un tiro. O sea, llegamos a ser la 8ª potencia mundial, teníamos una siderurgia líder en Europa, los mejores astilleros de Europa sin duda, teníamos una industria automovilística propia, también en el 57 inaugurada, en Cataluña teníamos una industria textil pujante y líder. La mejor vaca frisona de sí, aquí los paseos, que estamos hablando antes. Bueno, en definitiva, en los tratados de Madrid, ese pacto con Eisenhower,
Que fue una cesión, es lo que te quería decir. Fue una cesión, porque las bases... Claro, pero fue una cesión porque el clima que había era de guerra, en realidad, porque un bloqueo es un acto de guerra. Que ahora estamos hablando de Maduro, por supuesto, como que no hay comida porque se la ha comido él. No, es que está muy gordo, pero no tiene que ver mucho de lo que está sucediendo en Venezuela también, aparte de la inutilidad de este personaje, utilidad que no tenía Franco, por cierto, como estadista, lógicamente, porque nos llevó a ese nivel de potencia y nos pudo llevar mucho más allá, pero que el bloqueo es un acto de guerra. Entonces nosotros, ahí fue una cesión, que luego supondrá más cesiones, como el proyecto Islero. Absolutamente es un acto de guerra. El proyecto Islero es una historia que sabemos que terminó mal, lo sabemos, no estamos contando el final. Es que el proyecto Islero... Sabemos que terminó mal porque no tenemos la mano. El proyecto Islero era un intento de desatarnos los grilletes. Efectivamente. Aquel pacto de 1953 podría haberse solucionado con el proyecto Islero. Claro. De haber mandado a los yanquis a su casa. Que era un poco, yo creo que los yanquis tenían hasta el 53 nos habían sometido a un bloqueo económico muy severo. Ya, lesiones. En cambio, Franco, esto hay que decirlo en favor de Franco, no es que yo sea un franquista, pero tengo que... Estamos hablando en un plano objetivo. Por supuesto que era una dictadura, no había libertad, eso lo sabemos todo. No vamos a hablar de obviedades como que la guerra nuclear es mala. No, exactamente. En sentido. No, lo digo por mucha gente que igual está oyendo esto y dice, vaya dos energúmenos, ¿no? Hablando de que sería muy bueno que hubiera más armas nucleares en el mundo, que Franco era muy bueno. Estamos hablando de lo que se entiende, ¿no? De soberanía nacional y de un asunto de Estado, que luego continuará después de Franco. El proyecto Islero no es un proyecto de Franco, como nos va a explicar Agustín. Bueno, quería dejar claro esta... El proyecto Islero comienza, como he dicho, a finales de los años 40 a gestarse. Otero empieza a reclutar a los mejores. Teníamos un plantel de físicos y matemáticos de primerísimo orden. Y, bueno, ¿qué hacía falta? Voluntad política. La voluntad política en el proyecto Islero, ¿quién la pone? ¿Quién pone la carne en el asado? Agustín Muñoz Grandes. Agustín Muñoz Grandes, yo creo que es un personaje que no necesita presentación. A lo mejor sí. A lo mejor hay que decir una breve reseña. Fue un general, bueno, es que es una persona con un historial tan amplio y tan brillante que es difícil resumirlo, ¿no? Africanista, un héroe en la guerra civil y un héroe en la Segunda Guerra Mundial. Y un héroe incluso en la guerra, un general, o sea, en la cárcel. Un héroe en la cárcel, en la guerra civil, que faltó poco para que asesinaran, con lo cual le habrían privado de luego la trascendencia que tuvo después. Pero el Ángel Rojo le salvó. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llamaba este señor? Es que además como hubo varios... Melchor, ¿no? Melchor, sí. Melchor Rodríguez incluso. Melchor Rodríguez, sí señor. Como nosotros, por cierto. Sí, señor. Melchor Rodríguez fue el que salvó, entre otros, a Agustín Muñoz Grandes de aquella tropelía, aquella ejecución masiva que querían hacer en aquella cárcel política. Al grano. Bueno, un tipo duro, un hombre, un guerrero. Era el ala falangista, del Ejército Nacional, junto con Yagüe. Sí. Hablo de las familias que había dentro del régimen. Yagüe y Muñoz Grandes eran los dos insignes falangistas dentro del ejército español. Y Muñoz Grandes, hay un antes y un después en el proyecto Islero. Y aquí quiero destacar que es el accidente, el famosísimo accidente de Palomares. Sí. Aquí el accidente de Palomares, digamos, hablando en paisano, fue una cagada de Estados Unidos brutal, de las peores cosas que a un Estado le puede pasar, que es que se te vea el culo, que se te vean, que destapar sin querer tu mejor secreto armamentístico. Aunque sea en un país aliado como era España, que entonces sí era aliado, esto hay que remarcarlo, ahora es menos que vasallo, ahora es lacayo, pero entonces era un aliado, bueno, podríamos decir incluso que era un estado vasallo, porque la relación de vasallaje implicaba no una igualdad, hay un superior y un inferior, en la de lacayo, lógicamente hay un esclavo, que es la situación actual de España, pero en esa época, aunque no éramos iguales, pero había un respeto.
por uno por el otro. Y desde luego estábamos en el mismo bando. Era el bando del anticomunismo, era una alianza para poder hacer frente al bloque comunista. Claro, quiero decir que hubiera sido mucho peor perder esas armas nucleares en cualquier otro país no controlado o no tan controlado por ellos. Pero aún así fue un desastre. Obviamente fue un desastre porque por varias razones, ¿no? Resulta que Guillermo Velarde ya tenía su bomba atómica de plutonio. Igual deberíamos explicar qué pasó en Palomares. En Palomares, bueno, pues te invito a que lo ilustres tú. Cuéntalo tú, por favor. Palomares fue un accidente aéreo en el que en una operación de repostaje de un bombardero norteamericano hay un choque en el aire, una colisión y B2, caen... ¿no? Un B2. Sí, creo que sí. Hay una colisión y caen varias bombas, bombas de hidrógeno. Las bombas que caen en Palomares son bombas termonucleares. Son de una categoría superior a las que queríamos hacer nosotros. Era un salto cualitativo, armamentística y tecnológicamente, muy superior a las armas de plutonio, que eran armas de fisión, eran bombas de fisión análogas a las que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki, que ya en el año 66, hablamos de años, era material obsoleto, era un arma nuclear pero de baja intensidad. Resumiendo, las bombas de plutonio su potencia de fuego son en kilotones y el arma termonuclear, la bomba de hidrógeno, está hablando de megatones. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con este apasionante proyecto islero, que es el gran desconocido no solo del franquismo, sino también de la transición. Vamos a ver cómo esto enlaza. Yo creo que realmente es el verdadero núcleo de todo lo que luego nos ha tocado pasar, ¿vale? En España y de la situación actual. O sea, seguimos en lo mismo. Yo creo que más todos hemos oído alguna vez, que más y que menos, joder, soy como el toro que mató a Manolete, ¿no? Porque te echan la culpa de todo. Bueno, pues aquí en efecto, qué nombre más terrible, ¿no? Para la época, es un tema más antiguo de lo que parece. O sea, pudimos ser potencia nuclear de las primeras del mundo, mucho antes que las que ahora conocemos, ¿no? De Pakistán, India, Corea del Norte, no, mucho antes pudimos ser nosotros, en la época en que efectivamente Islero mató a Manolete. De ahí el nombre más funesto que se le pudo ocurrir, no sé si fue a Franco. Fue a Velarde. Fue el propio Velarde, sí. Este nombre, ¿no? Que podría resumir la tragedia máxima, ¿no? Porque efectivamente tener armas nucleares no es, efectivamente es algo malo en sí mismo, las armas nucleares, eso no tenemos ninguna duda, pero aquí estamos hablando de política, estamos hablando de la política de verdad. Estamos hablando de que con este arma podríamos ser un Estado soberano y no haber recibido y seguir recibiendo todas las agresiones y patadas en la boca por parte de las potencias sionistas que nos dominan. Se hubieran podido hablar muchas cosas. Para empezar, por ejemplo, el gravísimo problema que tenemos en Gibraltar. Entonces vamos a hablar, primero podemos presentar ya los libros, si quieres, ¿sí? sobre todo este en concreto, bueno, es de Agustín, también llamado Islero 2, le podéis llamar así. Bueno, os recomendamos este interesantísimo libro, son las memorias de Guillermo Velarde. Sí, luego pondremos el enlace de todas formas. Y también, por supuesto, aquí hay 1000 libros, los sacamos aquí detrás de la espalda. Este siempre os lo recomiendo, pero es que está de máxima actualidad. Estamos vendiendo ningún libro ese sí, es bastante actual, por lo que veo. Este es el de Cisne, que siempre os hablo de él, pero en el cual se habla de todo esto, ¿no? De esta guerra soterrada contra nuestros propios aliados, que estamos viendo que no lo son, porque las armas nucleares eran para defendernos sobre todo de nuestros propios aliados. No necesitábamos defendernos de la Unión Soviética porque ya en ese sentido ya estábamos cubiertos por el armamento nuclear yanqui. Entonces, ¿para qué era el proyecto Islero? Pues lógicamente para defendernos de las injerencias norteamericanas. De las injerencias de nuestros grandes amigos, ¿no? Y bueno, pues si quieres vamos a seguir por donde la habíamos dejado, por Palomares, que es el gran hito de esta historia, ¿no? Es el antes y el después. Como decía en el anterior vídeo, la bomba Islero estaba ya diseñada, era una bomba de 36 kilotones, pero Palomares lo que desvela es cómo hacer una bomba de hidrógeno.
¿Qué ocurre? Que Velarde informa inmediatamente a Agustín Muñoz Grandes de que había descifrado el famoso método Ulam-Teller. El método Ulam-Teller era bueno, la construcción de la bomba de hidrógeno. Eran los dos científicos, Edward Teller y Ulam, los que habían diseñado esa bomba. Velarde consigue y aquí está la clave, consigue para el Estado, para la ciencia española, consigue diseñar, rediseñar y descubrir las claves de la bomba de hidrógeno. Eso nos convertía en una nación pujante, una nación Primera división. De primer orden. Éramos la próxima potencia nuclear, la quinta. Creo que estaba Estados Unidos, Inglaterra, que Inglaterra había cedido la subrogación de las armas nucleares a principios de los 60. Inglaterra, Francia, Rusia y China. Israel fue posterior. Fue posterior incluso. Lo que hizo Israel, me alegra que me lo hayas recordado, lo que hizo Israel fue, en la misma época del proyecto Islero, sí. Porque el proyecto Islero quiero dejar claro que estuvo en todo momento, al menos en la primera etapa, que hemos esbozado en el primer vídeo, en todo momento apadrinando el proyecto Islero. De Gaulle apadrinó el proyecto Islero porque quería a España como aliado nuclear y no estaba dispuesto a soportar las injerencias de Estados Unidos. Lo que hizo Israel fue, sí, subirse, aprovechar esa oportunidad que De Gaulle le brinda a Israel. Y Israel, que ya tenía tecnología nuclear, pero no toda la necesaria para desarrollar el arma, porque la había usurpado de Estados Unidos, necesitaba a De Gaulle para terminar su desarrollo nuclear y no duda. Israel no duda, se sube al barco y consigue su bomba nuclear en un año y en una fecha indeterminada. O sea, que podríamos decir que formaron equipo los tres incluso. Si hubiésemos sido, digamos, un trípode, un triunvirato de países. Teniendo relaciones, por ejemplo, España, me decías antes que España era un país que no reconocía el cierto de Israel como Estado, le costó, o sea, tuvo que morir Franco y pasar un tiempo incluso hasta que se reconoció. Exacto, Franco nunca reconoció el Estado de Israel y diplomáticamente existía esa dificultad de esta alianza nuclear. Sí, pero bueno, las alianzas... Las cloacas luego funcionan. Realmente cabe decir que la tecnología nuclear es siempre secreta. O sea, sí. Esto no hubiese trascendido más que en ámbitos de agencias secretas de información. De hecho, la CIA, y quiero hilar con lo que vamos a hablar a continuación, la CIA nos estaba mirando con lupa. ¿Qué hacía Velarde y qué dejaba de hacer? ¿Qué ocurre? Que cuando Velarde le presenta su hallazgo a Agustín Muñoz Grandes enseguida ve que su obligación como general es plantearle la posibilidad de desarrollar esta bomba a Franco. Entonces organiza un encuentro, un despacho entre Franco y Velarde. Velarde les pone, muy ilusionado, lógicamente, les pone su hallazgo, les pone el proyecto Islero que estaba ya terminado, más a lo que había que sumar el hallazgo del método Ulam-Teller, y Franco, para sorpresa de Velarde, decide dejarlo en stand-by. Franco deja el proyecto Islero en stand-by porque asegura, y se lo dice a Velarde, que la CIA se iba a enterar más pronto que tarde de estos hallazgos, de este desarrollo, y Franco decide posponer el proyecto Islero. Ahí se ve perfectamente quién manda, ¿no? Exactamente. O sea, quién realmente Franco se hace respetar, es un estadista que incluso tiene relaciones con la Unión Soviética, cosa que yo me he enterado hace poco, fuertes, e incluso es de los primeros países que se abre al bloque oriental, tan anticomunista como era, ¿no? Pero claro, era muy prosaico, o sea, muy pragmático a la hora de dirigir el Estado, pero efectivamente sabe perfectamente el peligro, ¿no? Sabe qué pasos puede dar y qué pasos no puede dar. Franco, por cierto, quiero hacer un apunte. Nunca bloqueó a Cuba.
Mira, es que eso además es un A tema que estamos diferencia, ahora a tratando. diferencia del modus operandi de la OTAN y de Estados Unidos, Sí, Franco, y fíjate si había un abismo ideológico, ¿no?, entre Castro y efectivamente. Franco, jamás bloqueó a Cuba porque Franco entendía que había un vínculo cultural que no podía ser Y de soberanía. y de soberanía que no podía De ser soberanía traicionado. nacional. De hecho, hasta tal punto es cierto esto que el propio Castro tenía un gran respeto por Franco. Gallego los dos. Gallegos los dos, y bueno, insisto en que España jamás, pese a las diferencias ideológicas, bloqueó a Cuba. Cosa que Estados Unidos ya sabemos. Sí, además era un tema que estábamos hablando, incluso, y esto hila con el plan Atuey, que tanto he insistido en ello, pero porque me parece interesante ver cómo no hace falta ni siquiera tener un arma atómica para causar un desastre nuclear. Atacas las centrales nucleares de tu enemigo y ya está, ¿no? Pero claro, si tu enemigo tiene armas nucleares, la respuesta es muy probable que sea incluso, bueno, devastadora, lógicamente. Sí, lo comentabas en anteriores vídeos, el concepto de first stroke, ¿no? First First strike. strike es el El que primero pega dos veces, pero en la guerra nuclear puede ser primera y doblemente valioso, claro. Bien, ni que decir tiene que aquí acaba la primera etapa del proyecto Islero. Pero habrá una segunda etapa. con Suárez. Con Suárez y antes de Suárez. Incluso antes, esta segunda etapa comienza con Carrero Blanco y sobre todo hay una figura que es la que toma el relevo de José María Otero. El protagonismo que había tenido José María Otero, cuya salud queda totalmente deteriorada por la edad ya en los años 70, lo retoma Díez Alegría. Díez Alegría el general Díez Alegría es el que retoma, según el general Monzón, en declaraciones recientes del general Monzón. Sí. De hecho, fue Díez Alegría el que más cerca estuvo de conseguir la bomba atómica para España. Aquí comenzaría aunque era la segunda etapa. Era bastante apoyado por Estados Unidos también, ¿no? Por lo que tengo entendido, esa era la impresión que tenía. Bueno, era un hombre que no le asustaba la diplomacia y su carrera, de hecho, se ve truncada por un acto de diplomacia. Como decía... De diplomacia nuclear. De diplomacia nuclear, totalmente. Díez Alegría hasta tal punto se toma en serio el proyecto Islero que bueno, cuando es asesinado Carrero Blanco, y luego incidiremos en el tema de Carrero Blanco porque es el tema clave, cuando es así, él hay muchos puntos clave en este clave. camino. Palomares, el magnicidio de Carrero y el 23F. Serían los 3 puntos clave de esta historia. Es que Islero mató a Manolete de una cornada, pero el proyecto Islero tuvieron que ponerle muchas banderillas antes de... El proyecto Islero le quitó el sueño a 23F a Jimmy Carter. Fue la estocada final. Fue la estocada al proyecto Islero fue el 23F, desde luego, y la estocada nos la da como país soberano Jimmy Carter. El presidente Jimmy Carter es el que consigue... ¿no? O sea, más bien, porque Jimmy Carter yo le veo como una especie como de, no sé, no de zapatero, pero una cosa así, ¿no? Obviamente, el cloaquero profesional era Kissinger. Claro. Kissinger se entrevista con Carrero. Además que era un capillitas, por lo que tengo entendido. Kissinger se entrevista con Carrero cuando Carrero tiene en su poder un nuevo informe actualizado de Velarde, porque Díez Alegría había puesto mucho interés en que Velarde actualizase un informe para que Carrero Blanco, y esto es algo sorprendente, porque esto es enseñar tus cartas, para que Carrero Blanco diese un puñetazo en la mesa con Kissinger en un encuentro del que no se tiene constancia. O sea, es un documento clasificado, la entrevista con Kissinger, y no sabemos qué se habló ni qué se dejó de hablar. Nos podemos imaginar por cómo acabó luego la cosa, porque el hombre salió volando. Al día siguiente matan a Carrero, por supuesto que no fue la ETA, y obviamente la cuestión nuclear tiene una gran importancia en esa decisión de matar a Carrero Blanco, porque Carrero Blanco estaba decidido a desarrollar la bomba atómica. Estaba decidido a defender la soberanía nacional, que es por lo que le matan. Exactamente. Por defender las bases españolas para un uso autorizado por España. Ahora las bases españolas son, no sé, un burdel botánico que, bueno, pues hacen lo que les da la gana, ¿no? Si mañana quieren tirarnos una bomba atómica, nos la tiran.
Y encima daremos las gracias porque, bueno, somos muy... Estamos totalmente bajo la bota de estos personajes. Y bueno, el Carrero, efectivamente, podríamos decir que es la figura central política después de Muñoz Grandes. ¿Cómo sería la línea, o sea, dentro de esta agonía lenta del proyecto islero, cuáles serían las cabezas pensantes, los grandes espadones del asunto hasta que muere con Suárez? En el aspecto militar es Díez Alegría el que revitaliza el proyecto y se lo toma totalmente. Después de Muñoz Grandes. Exactamente. En la primera etapa es Muñoz Grandes, con José María Otero a la cabeza del proyecto. Y con Franco, por supuesto. Y Franco, que es el que pospone el proyecto. En la segunda etapa es Díez Alegría. En ambas etapas, por eso es el protagonista del libro, además, es Guillermo Velarde, el artífice de la cuestión tecnológica. Y en esta segunda etapa, después del asesinato de Carrero, viene Arias Navarro. Arias Navarro sigue contemplando el proyecto como algo factible, lo sigue contemplando. Lo que pasa es que Arias Navarro tiene un comportamiento muy sospechoso. Después de Carrero. Exactamente. Porque entonces la línea sería Muñoz Grandes con Franco, luego Díez Alegría ya con Franco no, con Carrero. Con los dos. Díez Alegría estuvo con Carrero y parte... Bueno, si estuvo con Carrero, estuvo con Franco, eso por supuesto. Exacto. Carrero muere antes. Y parte de su carrera al frente de este proyecto sí. con Arias Navarro. Pero Arias Navarro es el que entierra a Carrero. Es el presidente que tenía que vigilar a Carrero, precisamente, o sea, protegerle, el ministro de Interior de la época. Muy sospechoso, sí. Ministro de la Gobernación, siguiendo una tradición muy española, y esto hemos hablado mucho en el canal, de que el encargado de proteger al presidente no protege al presidente y ocupa el puesto del presidente. Sí. O sea, y es ascendido, y precisamente a donde estaba la víctima. Y entierra profesionalmente, militarmente, entierra también a Díez Alegría. Sí, lo entierra porque Díez Alegría... Entierra a los dos grandes espadones del asunto hasta que llega él. Es un proyecto hilero, es una cosa que se van pasando el testigo... Pero nunca muere, es una cosa que me hace gracia, ¿no? Que sigue, o sea, es lo que más me interesa del tema, es como... Sigue vivo hasta el final. Es un as que todos ven que es un as en la manga, es el as definitivo, no hay otro. Al final el 23F es un acto dirigido desde Washington, pero muy precipitado. Ya tenían prisa por tumbar el proyecto y tumbar la soberanía, porque el 23F precipita la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear, que es el fin. Y a la vez, todo es a la vez, recordemos, todo es a la vez la entrada en la OTAN. Sí. La entrada en la OTAN, en el 86. En el 81 se firma en el Tratado de Viena el Tratado de No Proliferación, ahí, como dice la gran periodista Pilar Urbano, España entrega las armas, es la rendición de Breda, es la rendición de Breda de España en el 81, que lo firma Calvo Sotelo, cuando ya Suárez había dimitido. El que entierra a Suárez. Exactamente, porque Suárez... en ese sentido, porque... Suárez, por eso insistían que el proyecto sigue vivo hasta el último momento, Suárez se empeñó en sacar adelante el proyecto. El proyecto hilero y no entrar en la OTAN. Y no entrar en la OTAN, que era lo mismo. Que hay una línea de continuidad, o sea, era proyecto islero y defensa de la soberanía nacional, o rendir las llaves, renunciar al proyecto islero y entrar en la OTAN, que es una renuncia total a la autonomía militar española. A prácticamente todo. Supone ser una provincia de un imperio que te va a tener la bota siempre encima puesta. Sí. A los peperos les encanta. Debe ser, parece ser que sí. Pilar Urbano, vuelvo a citar a Pilar Urbano, ella dice que Suárez, en privado, decía que él no quería que España entrase en la OTAN porque España en la OTAN no tenía plato en la mesa, era una chacha. Nosotros somos la chacha, pero no tenemos plato en la mesa. Efectivamente, es una frase que yo creo que resume a Suárez en concreto, porque Suárez admitía que fuéramos una chacha, es la idea, si os fijáis, si lo reflexionamos de todos los políticos en general, y del rey y del anterior, bueno, de toda esta gentuza, y que somos chachas. Ya luego puede haber un Aznar o incluso un Suárez que diga, bueno, sí, pero queremos esto o lo otro, pero eres una chacha. Exacto, aquí está claro que sabemos nuestro papel. La jefatura del Estado, en este caso la corona,
quería entrar en la OTAN. Estaba en el equipo contrario, Islero. Exactamente, eran los enemigos del Islero, era la corona, sobre todo la corona, porque... Los salvadores del 23F. Exactamente, o sea, el 23F y el proyecto Islero están íntimamente relacionados. Claro. Es que es una cuestión que es vital, porque explica muchísimas cosas. Explica Carrero, la muerte de él y todo lo que rodeó aquello. Explica la transición entera, en realidad. Explica el 23F, que es el gran hito de la transición, porque engloba todo, el terrorismo de ETA, la inestabilidad política, el anular al ejército como el único búnker que quedaba dentro de ese nido de traidores, de ratas que habían convertido el Estado, pues se consigue anular al ejército y por tanto al Estado con el 23F, en el cual hay una persona que es el gran protagonista, que es el que lleva el timón, entre comillas, o por lo menos la cara visible del asunto, que es Juan Carlos, que es el que entierra definitivamente este proyecto. Lo entierra Juan Carlos. Y entierra a Suárez con él. Y es que claro, hay un cisma. De esto no se habla, es que se habla de las autonomías, se habla de ETA, se habla de mil historias, pero nunca se habla de esto. Hay un cisma entre Suárez, o sea, Suárez y el rey eran uña y carne hasta que aparece la cuestión de la OTAN. Entonces hay o sea, estaban uña y carne para destruir España, en realidad, en ese sentido, porque autonomías, autonomías, aborto, en general, todos los proyectos contra España, estaban los dos juntos. Sí, en eso estaban a partir de un piñón. Pero de repente llega el tema de la OTAN. Y llega el tema de Islero, que va unido. Vuelvo a citar a Pilar Urbano porque es una de las mayores investigadoras de este asunto. Hay una conversación muy áspera entre el rey y Suárez, pero que es esclarecedora. Y es cuando el rey, hablando de estas cuestiones de la OTAN, le dice: mira, es que ya no coincidimos en nada. Y esto ya es o tú o yo. Y yo no me pienso ir. Sí, bueno, y además es que yo no me pienso ir porque además hay que aclarar una cosa, que Juan Carlos es un agente de la CIA, entonces para echar a Juan Carlos tienes que derrotar a Estados Unidos. O sea, Juan Carlos y su preparado hijo son, yo es la idea que me he hecho a base de estudiarles durante toda mi vida, porque al final les hemos tenido, son personajes, no estamos hablando de los Reyes Godos, ¿no? Son yo creo que los grandes agentes de la CIA. O sea, se habla de Felipe González, se habla de mil y un personajes, pero el gran agente de la CIA, yo creo que antes de que muriera ya Franco, era Juan Carlos. El que está empeñado en anular a España, es su gran misión, parece ser que es anular a España con las autonomías, entrando en la OTAN y por supuesto renunciando a todo armamento estratégico que nos pueda permitir, incluso dentro de la OTAN, como va a ser Francia, Gran Bretaña, hay países dentro de la OTAN que tienen armas nucleares, podrían salirse de la OTAN si quisieran, que no quieren, lógicamente están infiltrados por las cloacas, la guerra de cloacas de la que hablamos siempre, pero claro, tienen por lo menos ese comodín, o sea, tienen por lo menos un arma que puedes decir, si es que mañana me salgo, si quiero me salgo, nosotros no. No, claro. Nosotros no podemos. O sea, nosotros sí, nos podemos salir, pero tenemos que irnos con Rusia o hacer algo, porque lógicamente no somos autónomos. Pero en absoluto. O sea, y en esta cuestión que tú hablas, el general Monzón dice, muy acertadamente, dice, pero bueno, vamos a ver, hace unas décadas la izquierda era muy antiamericana. Dice, pero hoy en día no oigo a ningún izquierdista hablar de estas cuestiones. Bueno, o sea, de que nuestra soberanía está en Washington. Hablar sí, pero no nada fáctico, porque luego te ponen a parir a Franco. Dices, pero si eres precisamente el que estaba luchando contra estos. O sea, que es el gran... Yo creo que esto, hay una situación que lo resume todo esto, que es Carrero. Es decir, cómo se alegran estos ignorantes del PP y del PSOE, no son solo del PSOE, también del PP muchos son estos que quieren ser progres y que se creen todo lo que... ven Cuéntame en la tele y se piensan que es verdad. Que eso es la historia. Esa es la historia de España. No, a ver, que es que Carrero Blanco le mató Kissinger, o sea, le mató el imperio. Lo mata la CIA. Precisamente, y luego te dicen que Cuba está defendiendo la soberanía contra el imperio. Y dices, joder, pero es que eso es lo que decía Franco y mucho mejor que Fidel. Hasta Gutiérrez Mellado estaba totalmente a favor del proyecto Islero. Hasta él, es otro general del estilo totalmente de la cuerda de Suárez, otro vendepatrias, otro traidor. Insisto. Pero en esto parece ser que hay muchas personas que
es el juego, ¿no?, del poder. Que aunque por un lado están haciendo daño a España y en el afán de neutralizar a España para la CIA, no puede ser para otro, lógicamente, para la CIA, Mossad, al mismo tiempo no renuncian a esto. Suárez, Gutiérrez Mellado, Díez Alegría, gente que estaba incluso promocionada por Estados Unidos. Por muy traidor que seas a tu herencia como nación, a nadie le gusta obedecer directamente órdenes de Washington. Y perder un as. ¿Quién quiere perder un as en la manga? Exactamente, el as. El gran as. No el as, el as. Exactamente. No hay otro. ¿Qué tal, amigos? Seguimos con esta historia apasionante, no conocida. Probablemente yo creo que es el mayor secreto del régimen, porque pondría a la luz todas las vergüenzas, ¿no?, de este llamado régimen del 78, que es el régimen de los lacayos, ¿no?, de todos estos personajes que conocemos, que lo que son esa gente desde la OTAN, desde el Coletas al preparado no tienen un miligramo de estadista, por más que los peperos y los rojetes, que ayer tuvieron su día de gloria, ¿no?, con esta manifestación famosa de la mujer, ¿no?, que por cierto, quería preguntarte, Islero 2, quería preguntarte, es nuestro nombre en clave, ¿vale? Tenemos nombres Michael Bohr, Islero 2. Quería preguntarte, ¿cuál es el género de las armas nucleares? El sexo, porque claro, son armas nucleares que es femenino, pero al mismo tiempo las ojivas tienen forma fálica. Entonces, pues eso puede suponer un problema para las petardas de ayer y sus amigos. Yo diría que son femeninas. Sí, porque son destructivas, ¿no? Son destructivas y son un arma de doble filo. Efectivamente, son destructivas, pero no puedes renunciar a ellas. Son tan atractivas como peligrosas. Bueno, aquí no sé, queremos hacer bromas con esto, porque evidentemente, claro que es un problema serio, ¿vale?, el tema de las armas nucleares, pero tan serio es que cuando no las tienes es cuando de verdad te joden, ¿no? Esto es como todo. El verdadero problema es no tenerlas. Efectivamente, quería que dijeras tú en concreto la frase que más, por lo menos a mí más me gusta, que tú sabes, de Velarde. Sí, Velarde en una de sus últimas entrevistas, este señor falleció hace 2 o 3 años, pues a la pregunta del periodista que le hace, bueno, ¿usted qué cree que hubiese sucedido si hubiese llegado a término el proyecto? Pues Velarde claramente no duda y dice, bueno, lo que hubiese sucedido es que España como Estado hubiese sido respetada por todos y temida por algunos. Sí. Lo que ocurre es que esos algunos que nos hubiesen temido, a día de hoy no nos temen en absoluto. No, al contrario, se ríen de nosotros. Se ríen de España colocándonos a personajes tan histriónicos como Torra, Leticio VI y demás familia. Bueno, hablando de esto también, claro, hacemos una comparación sobre lo que te puede pasar cuando tienes un mal estadista, cuando no tienes soberanía, ¿vale? O directamente tienes un agente, o sea, que es el colmo, o sea, si pudiéramos definir cuál es el colmo de no tener soberanía, es la Segunda República del Frente Popular, porque, como bien hemos reflexionado aquí muchas veces, claro, cuando tú le regalas todo el oro de Moscú, famoso, de España a la Unión Soviética, o cuando Venezuela entrega todo su petróleo por nada, no a cambio de médicos ni de nada, eso es falso completamente, otro timo comunista, ¿no? A cambio de nada se lo entrega al régimen de Castro, no a Cuba, a los Castro, para que puedan seguir adelante con su mentira progre. Pues efectivamente, ¿cuánta soberanía tienes ahí? Tu soberanía es igual a cero. Es cero. Tu soberanía es igual a cero y ahí no había armas de por medio nucleares. No había armas. Ni la Unión Soviética en esa época, ni Cuba ahora tienen armas nucleares. O sea que hay otra forma de perder. Cuando eres un país satélite de otra gran potencia, le tienes que entregar 550 toneladas de oro, todas tus reservas a Stalin en este caso. O, por ejemplo, ya bien entrados en el franquismo, si tienes un conflicto en el Sidney y necesitas poner operativos tus aviones más modernos, que en aquella época eran los F-38, los Super Sabre, resulta que Estados Unidos, que es el que te los vendió, te prohíbe utilizar esa aviación moderna. En un conflicto contra Marruecos. Estamos hablando de una guerra como Marruecos entre el 57 y el 58, cuando ya habíamos cedido en el tema de las bases de la OTAN. O
sea que esta cloaca nunca nunca dejan de joderte, en pocas palabras. O sea que o tienes soberanía efectivamente, Exactamente, ¿qué al pasa? final todo se traduce en que, por ejemplo, pues que tú armamentísticamente estás capado, o te imponen un rescate bancario, o cualquier tipo de peaje que te reduce a una mera marioneta de manera que, en resumidas cuentas, o sea, el tener el arma nuclear hubiese supuesto librarnos de un montón de consecuencias gravísimas que después hemos tenido que aceptar sí o sí, arrodillados ante un poder capitalista, imperialista, que por cierto la izquierda hace años que no habla de ellos. Ya la izquierda ha dejado de ser Sí, antiamericana. bueno, hablan de ello, pero como un problema del Partido Popular. Dices, no, a ver, ese Partido Popular, el socialista, Podemos, la monarquía esta absurda, o sea, son todos ellos. O sea, eso es lo que... o sea, ellos siguen, en el fondo sí siguen con la cantinela, pero el mayor ejemplo que yo veo de esto siempre es el asesinato de Carrero Blanco, que lo he contado aquí alguna vez. O sea, y he aprendido quién es Carrero Blanco, que no es fácil, porque esta faceta del plan islero es la clave. Es que se habla siempre del proyecto nuclear de Carrero, no, que esto era algo que ya Carrero había recibido de otros, Exactamente. de Muñoz Grandes, del general Muñoz Grandes y de Velarde, que es el padre de todo esto, el señor Otero también. Exactamente. O sea, que es un proyecto que ha ido de mano en mano, ¿vale? Y que con Carrero recibe un golpe muy fuerte, porque Carrero además es el que se pina a Kissinger y le dice que no a la guerra, no vamos a ir, las bases españolas no van a servir para ir a atacar a los árabes porque lo dice Israel, en pocas palabras, no Estados Unidos, Israel. Y le amenaza a Kissinger, le amenaza con el proyecto islero. Es que eso es lo que quería decir. Señor Kissinger, está usted hablando con una potencia nuclear inminente. Usted no está hablando con un país de segunda. Al día siguiente su coche saltó por los aires. Con el permiso, que eso siempre hay que recalcarlo, de sectores del régimen que participaron en aquello, porque si no, no se hubiera podido hacer. La seguridad del Estado sabía perfectamente que había unos personajes veinteañeros, unos personajes haciendo prácticas de tiro en la casa de campo, reuniéndose con comunistas que estaban más tiempo en la cárcel que en su casa, o sea, que era imposible. Por supuesto que sabían que estaba preparándose algo. Es muy probable que incluso el propio Carrero lo supiera, pero lo que igual no sabía es que eso lo iban a utilizar. Quién sabe si ese Comando Madrid que estaba allí no estaba incluso siendo utilizado por Carrero, y lo que él no sabía es que eso se le podía volver en contra, como le pasó a Aznar con el 11M. O sea, las cloacas utilizan lo que tienen y muchas veces son armas de doble filo, ¿no? Hacemos una comparación de broma, lógicamente, entre las armas nucleares y las mujeres. No, lógicamente es de broma. Era una broma. Pues, por supuesto, no hace falta que venga ningún ejército de pedorras aquí a tirotearnos, porque no es necesario. Y bueno, pues hablando de esto precisamente, hemos nombrado, había muchas cosas que no nos queríamos dejar en el tintero. Hablando de Muñoz Grandes, de este primer, entre comillas, Carrero, que es el primer espadón del régimen, tanto es así que Franco le tenía hasta un poco de miedo, ¿no? Porque era un tío de armas tomar y un estadista en ciernes. Era un hombre con mucho carácter. Muñoz Grandes era, como tú bien dices, temido por Franco, pero a su vez uno de sus hombres de confianza. No hay que olvidar el apunte histórico de que cuando Franco viaja en Daya a encontrarse con Hitler, él, como jefe del Estado español, no las tenía todas consigo en cuanto a que los alemanes pudieran raptarle, secuestrarle. Y entonces, antes de marchar a Hendaya, deja escrito, deja un mandato de quién tiene que suplirle en caso de ser secuestrado. Uno de ellos era un triunvirato, que ya no lo recuerdo, uno de ellos era Muñoz Grandes. Sí, muy probable que el otro fuera Varela y que incluso el otro fuera Yagüe, porque no, pero Yagüe era también falangista, entonces quién sabe, porque el que iba con él desde luego era el cuñadísimo Serrano Suñer, que precisamente después de estos cambios de Franco, cuando una vía quedaba agotada, como fue la Alemania nazi, sacrificaba rápidamente esa vía y con todo lo que eso implicaba. Exacto, sí. Se tenía que sacrificar a su propio yerno, ¿no? Era su yerno o su cuñado. Era cuñado, cuñado ya. Era cuñado, cuñadísimo. Claro, es que yo con la familia de Franco ya un momento que me hago también lío, pero
él rápidamente, que es lo que Cisnes le espía de él, de Franco, de Carrero, pero que también luego en la transición duró algo antes de desaparecer, en estas circunstancias, siempre lo decía, Franco no es como otros estadistas que yo he conocido en este mundo de cloaca, es un tío que si algo le funciona, sí, sigue en esa vía, si no le funciona, la sacrifica y cambia completamente, pero no significaba que él fuera a renunciar a su soberanía, la soberanía era el objetivo, lo que cambiaba era de medios. Aquí es al revés, aquí la soberanía es lo primero que se prostituye y luego, efectivamente, es que cualquier aberración con estos políticos, pero quería preguntarte, a raíz de esto de las convicciones de estas personas, ¿no? Lo Bueno, fuertes claro, que era es que no el detalle de la cruz de hierro. tenemos que pensar que eran políticos con mayúsculas, pero no porque fuesen ni de derechas ni de izquierdas, no, no. Era una cuestión de valores, era una escala de valores, porque en este caso eran personas que habían forjado su carácter en el campo de batalla y aparte En África. exactamente, y en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el enemigo acérrimo de la España de entonces, que era el estalinismo, ¿no? Y como tú bien dices, en una misión diplomática, Muñoz Grandes, en representación de España, pues viaja a Estados Unidos y no se le ocurre otra cosa que presentarse allí con su cruz de hierro allí colgada, con la esvástica y todo. Y bueno, allí los diplomáticos norteamericanos le preguntan, pero usted cómo viene aquí luciendo un símbolo nazi. Y él contesta, no, es que no es ni nazi ni deja de ser nazi, es que yo soy un caballero español que luchó contra el comunismo y esto que ustedes ven es una condecoración que me gané en el campo de batalla. Campo de batalla donde, pues usted tiene que aceptar que yo lleve esto me lo he ganado yo. Sí, como más o menos como preparaos esto, ¿no? Cuando la carrera llena de medallas. No hay comparación. Que, en fin, 1000 batallas que ha sido el protagonista. Y hablábamos de agentes, de personas del régimen que pueden caracterizar un régimen. Y yo me he acordado antes de Luis Solana. Luis Solana, que es el hermano del director de la OTAN, que todos recordamos lo que es, bueno, todos ya deberíamos saber lo que es un agente de la CIA, ¿no? Hablamos del proyecto Islero y en efecto hay gente que está a favor del proyecto Islero, que es la gente que está a favor de la soberanía nacional, y hay gente que está en contra porque lógicamente trabajan para otros, trabajan para el enemigo contra el que se ha diseñado, se está preparando ese plan Islero. Dos de estas personas que a mí se me antojan más enemigas del proyecto Islero y de la soberanía nacional son Juan Carlos I de Borbón y Felipe González Márquez. ¿Vale? Felipe González, de hecho, tenía como uno de sus principales colaboradores a Javier Solana, todos conocemos a este señor, es una persona que, bueno, pues aparte de ser ministro y de todo lo que fue en este régimen, ha sido director de la OTAN. OTAN no, ¿ves? Primero entraron con la OTAN no, siguiendo el discurso de Suárez, pero luego cambiaron rápidamente. Y acaban presidiendo la OTAN con Javier Solana, que incluso llega a dirigir la OTAN y además en la única guerra que ha declarado la OTAN y además fundando una guerra que fue concebida para tener una base en Kosovo, Kosovo es básicamente una base de la OTAN con un montón de mafias alrededor, eso es el estado de Kosovo, arrancado vilmente a Serbia, ¿no? por estos delincuentes. Pues el hermano, a que se vincula con el caso Alcácer y vaya la presunción de inocencia por delante, yo no estoy afirmando nada, digo la verdad que se le vincula a eso, ¿no? Pero oficialmente en los juzgados nunca se ha demostrado nada y yo soy, en este caso, soy partidario del Estado de Derecho, no de lo que hacen estas pedorras, ¿no? Que nos dicen que todos los hombres somos violadores y no, bueno, pues no, o que cualquiera es culpable de cualquier cosa según lo diga la tele o no. Bueno, pues Luis Solana, que es el hermano de este señor, escribió un libro llamado ¿cómo era? La guerra comenzó en Rota o algo así. Sí, la guerra comienza en Rota. Vale, pondremos los enlaces de todas formas de todo esto, pero la portada es impresionante. Es que os recomiendo que veáis simplemente la portada, que va a ser la miniatura de estos vídeos, porque se ve perfectamente un pueblo español, o sea, un campanario, un paisaje típico español, un landscape, no sé cómo decirlo, un skyline de un pueblo español. Un perfil de pueblo castellano con un hongo nuclear. Con un hongo nuclear al fondo. Entonces me impresionó la verdad cuando vi ese. Y claro, es un personaje que ha escrito ese libro diciendo lo obvio, que es que efectivamente cualquier día vamos a salir todos volando, ¿vale? Porque esa es la realidad de España ahora mismo. Pues ese señor es el hermano de uno de los principales promotores de la OTAN y Alcácer, no lo olvidemos, se hizo
en todo caso, para favorecer esas tesis, porque ese es el pacto. No sabemos todo lo que tramaron allí, pero sí nos podemos imaginar, como es lógico, que se reforzaron cosas que luego, porque el pacto se hizo, lógicamente, y nunca salió a la luz porque sigue en vigor. Una cosa que podemos presuponer que se pactó ahí fue nuestra permanencia en la OTAN y la unidad de la OTAN, porque además el pacto de Alcácer trasciende a España, ¿no? No estamos uniendo cosas, unas churras como heridas. Además, déjame que te apunte que, si no recuerdo mal, no sé el peso que tendrá esto en el asunto, pero si no recuerdo mal, Javier Solana es físico nuclear. Pues mira, o sea, también tendría aquel en él todo esto. Lo que está claro es que ellos ya ganaron las primeras elecciones con el uniforme de la CIA. Mejor dicho, con el uniforme del PSOE, con el uniforme de la izquierda, la estrellita roja, pero trabajando para la CIA, por supuesto. Al final es muy sintomático. La entrada a la OTAN y la firma del Tratado de No Proliferación en Viena, hay meses de... Pero más que hubo una entrada oficial en la OTAN, porque el referéndum... Todo iba en un paquete. Otra cosa es que se pactara en ese momento, pero se hizo público y se hizo un referéndum y demás para sí, que... el año siguiente, en el 82 creo que fue. No sé si fue en el 86, habría que mirar eso, pero en todo caso... En el 86 además, creo que entramos en la Unión Europea. Y la moratoria la nuclear. Es que hay varias fechas, bueno, pondremos una cronología abajo, que igual se entiende mejor así. Una cronología escrita para no liarnos, para tener una guía mientras vemos los vídeos. Y también, sí, quería comentar, quería decir con este tema de Luis Solana, que es muy curioso, ¿no? Que un personaje que está tan ligado a esa cloaca occidental, nuclear, que nos tiene aquí bajo la bota, luego al mismo tiempo nos quiera como alertar, sí, yo he visto que se nos está acabando la pila. La pila nuclear, no la otra. Nos quiera alertar, oye, que es que la guerra puede empezar aquí, en Rota, ¿no? O sea, en España, que es el polvorín principal de la OTAN en Europa. Sí, la entrada al Mediterráneo. Mediterráneo. O sea entonces, habría sitios especialmente estratégicos para golpear. Alemania, sobre todo en la Guerra Fría, pero ahora también. España, o sea, habría sitios concretos y Rota era uno de los principales. Entonces llama la atención, ¿no? Que un personaje que está supuestamente en el bando contrario, o sea, el bando no, supuestamente el PSOE está con la CIA, por supuesto, ha sido refundido por la CIA y ya con la Segunda República ya eran yanquis, la guerra nuestra fue para derrotarles a los yanquis y a los británicos, todos estos, no fue para derrotar a unos rojos, no, unos rojos que trabajaban para ellos. Entonces llama la atención que precisamente esta persona sea luego el que nos quiere alertar, oigan, que es que la guerra puede empezar en Rota. Hablábamos de Carrero como un personaje y en este vídeo lo hemos analizado como no es ese malo absoluto que nos pintan los progres, ¿no? Que no se enteran de nada. Los progres del PSOE y del PP, o sea, la mayoría, ¿no? Que están todos de acuerdo en unos mantras, ¿no? Que no saben realmente de geoestrategia, no tienen ni puta idea. O sea, estamos hablando de aquí cosas que son absolutamente demostrables y que es la verdadera política, y está clarísimo. Y que trasciende la ideología a veces. Sí, no, bueno, siempre. La supervivencia del Estado, el ser atacado o no ser atacado con misiles nucleares, todo eso trasciende a las derechas, a las izquierdas. O sea, es la propia supervivencia de España. Sí, y de hecho lo hemos analizado aquí con Fidel y el plan Atuey, cómo este señor pretende que las armas nucleares fueran como un seguro de vida para él, no para el país, porque de hecho pretendía continuar el socialismo. En su caso sí que se confunde la ideología con el vivir como un sátrapa, porque él siempre ha vivido muy bien, a pesar de la miseria de su pueblo, pero es curioso cómo él dice, bueno, aquí si me quitan del poder, salimos todos volando, o sea, es así eso es el plan Atuey, ¿no? Y sin embargo Franco, al contrario que él interpretaba el Estado como otra cosa, de hecho la máxima, mejor una España rota que una España roja, luego hay que decir mejor una España, perdón, al revés, mejor una España roja que una España rota, luego hay que decir literalmente que mejor España viva que España en guerra constante, no rota, pero por lo menos roja, verde, como sea, pero no. Y de hecho Franco tuvo unas negociaciones muy importantes con los países del telón de acero que eran inconcebibles en Occidente. O sea, Franco jugaba, tensaba la cuerda hasta donde podía, le podía decir que no. Y Carrero Blanco era su espadón en este sentido. Muñoz Grandes lo fue, supongo que sería antes. Y entonces él negociaba, ¿no? Y bueno, quería hacer esta comparación porque es que al final parece que se quiere comparar a Fidel con Castro, o sea, Fidel Castro con Franco
en una igualdad, incluso al revés. O sea, para lo malo, que son dictadores, son igual de malos. Pero luego Fidel es buenísimo porque regala dinero por las calles. Yo creo que es un poco la idea de los peperos y de sus amigos del Podemos. No, no es así. Estamos viendo aquí como el proyecto Islero es una demostración de cómo Franco manejaba incluso el toro por los cuernos literalmente, porque Islero es el nombre de un toro que mató a una promesa, al torero, a uno de los mejores toreros de la historia de España, o sea, uno de tantos mártires del toreo. Ahora quería entrar, si te parece bien, en las conclusiones, en cómo definirías tú el proyecto Islero. Bueno, el proyecto Islero yo lo definiría como la última oportunidad. La última oportunidad. La penúltima. O penúltima, al menos en el siglo XX, Sí, de conservar la soberanía y de como dice Gustavo Bueno, el filósofo, no se puede hablar de Estado si no se tienen las armas disuasorias para hacer valer ese Estado. Claro, lo demás es lo demás es una soberanía sui generis. O sea, si no tienes armas nucleares, tu soberanía es más aparente que real. Hombre, pero la gente que dice que el Estado es una máquina de regalar dinero, o que las fronteras no existen y demás, ¿cómo les podemos convencer a estas personas? O sea, ¿cómo crees tú que se puede convencer de que teniendo un arma nuclear encima eso, o sea, algo tan horrible, ya sería como el colmo, la última puntilla, ¿no?, para el buenismo? Decir, bueno, es que necesitas armas nucleares. Hay una evidencia, y es que desde que hay varias potencias que poseen las armas nucleares, no ha habido una tercera guerra mundial. Ha habido conflictos con armamento convencional, pero no ha habido otra catástrofe, porque es tan disuasoria, el arma nuclear es tan disuasoria que ni en los años más críticos de la Guerra Fría se ha llegado a las manos. Entonces, desde luego, obviamente, éticamente, el arma nuclear no hay por dónde defenderlo, pero si las reglas del juego son esas, España tenía que haber optado por el proyecto Islero sí o sí. Perdimos esa oportunidad y la conclusión en la segunda etapa del proyecto Islero, creo que lo más sintomático es la etapa poscarrero. La etapa poscarrero, de donde más conclusiones se pueden sacar es del distanciamiento entre Suárez y el rey, porque en un primer momento eran uña y carne. Hay un momento en el que Juan Carlos quiere entrar sí o sí, entregar las armas en la rendición de Breda. Ese agente chantajeado hasta por putas profesionales. O sea, ¿quién no tendrá la CIA contra él? Y Suárez tiene la postura contraria. Mantener la dignidad de España, que España no sea la chacha de nadie, porque él insistía, es que los americanos quieren tener un cortijo para sus bases. Ese o tú o yo, ese ultimátum que le dio el rey a Suárez, es el desenlace de Islero y es tumbar el proyecto. El entrar a matar con Islero. Como dice Guillermo Velarde, la estocada a Islero la da el propio jefe del Estado. Cuando entra la Guardia Civil en el ruedo y mata a Islero, ¿no?, en venganza creo que fue así, ¿no? Hubo un toro de los que mató, no sé si el que mató a no recuerdo. Me llevando un poco el tema al toro, pero ¿quiénes son los buenos y los malos? En la terminología, claro, en la terminología normal, actual, el bueno sería el toro que mató a Manolete, y Manolete sería un terrorista, ¿no?, que estaba bien muerto y mejor así, pero en su época la gente no tenía ninguna duda de que el bueno y el mártir había sido Manolete y que el toro era el malo malísimo. De hecho, por eso quedó en la cultura popular. Soy como el toro que mató a Manolete, porque me echan todos los muertos a mí, ¿no? Entonces, en tu historia, ¿quiénes serían los buenos y los malos? ¿Todo cuento tiene un buenos y malos? Bueno, yo creo que no puedo etiquetar como bueno a quien quiere entregar. Efectivamente. Entregar absolutamente todo a una superpotencia, a una mafia terrorista globalista, al nuevo orden mundial. Para mí eso no puede ser nunca bueno. Insisto, eso trasciende las izquierdas, las derechas. Eso no puede ser nunca bueno. Porque al final la soberanía, ¿en qué consiste? En que bueno o malo lo deciden los españoles. La soberanía es que nadie decida por ti.
Y lo contrario es lo que finalmente ocurrió. Y es que los designios y el lugar de España en el mundo se decide, lo que somos o no somos se decide en Washington. Entonces, los artífices de ese estatus, yo no lo puedo ver como los buenos. Los buenos, a mi entender, son los que querían preservar la capacidad de decisión y un ejército con dignidad. Nuestro ejército hoy en día está totalmente capado. Incluso con armas convencionales han conseguido ya el colmo, o sea que ya no tengamos ejército de nada, o sea, nada, 90.000 tíos que encima creo que ni 10.000 están en capacidad plena de operativa para, bueno. Y que conste que seguimos siendo... Y luego viva España, eso sí, todos a Colón y tal, sí, y a gritar gilipolleces. Y que conste que en el plano tecnológico, armamentísticamente hablando, seguimos siendo punteros, desarrollamos recientemente todos los destructores de la serie Álvaro de Bazán, que son las fragatas F-100. Ha habido un montón de potencias. Los submarinos S-80 están a punto de ser desarrollados. Seguimos teniendo la capacidad y el talento tecnológico para poder defendernos. Pero nos falta el toro. Nos falta... el toro y alguien que caza el toro por los cuernos, porque claro, también está claro, o sea, no te vale con tener armas nucleares. Si no tienes a quien quiera jugar ese as, ¿de qué te vale tener un as? ¿No? O sea, te puede tener todos los ases si no quieres jugar la partida. Y definitivamente, ¿tú crees que este señor, Pedro Sánchez o Preparados esto, tienen la más mínima capacidad de decisión? Bueno, yo creo... Ya armas nucleares aparte, o sea, ¿pueden decidir si se atan los zapatos o no? ¿O tú crees que...? Yo creo que a duras penas pueden tener capacidad de decisión a la hora de unos presupuestos de ámbito doméstico y poco más. Pues eso creo yo también. Poco más. Más allá de eso, cuando hay una cumbre, el foro de Davos, donde se cuece la política y la economía mundial, pues lógicamente son comparsas. Pedro Sánchez, quien dice Pedro Sánchez, sí, bueno, cualquiera, pues Rajoy. Lógicamente no pintan absolutamente nada. ¿Cómo resumirías, y como conclusión final, como broche final, en una frase, la larga historia del proyecto islero? La larga agonía, por así decir. Bueno, la lucha por nuestra dignidad. Pues con esa frase nos quedamos. En efecto, esa lucha por la dignidad la hemos perdido, pero continúan otros frentes, la lucha por la indignidad, ¿no? Pidiendo que los machotes hay que darles machete y bueno, en fin, rechazando toda clase de formas fálicas como las ojivas nucleares, por supuesto. Es horrible que estemos hablando de esto como si fuera algo imprescindible, el tener armas nucleares. Para mí es la conclusión de esto, o sea, Dios quiera que nunca tengamos que volver a vivir una pesadilla como no solo como Hiroshima y Nagasaki, sino Fukushima o Chernobyl, pero desgraciadamente todo apunta a que esto es una pesadilla que continúa, ¿no? Y el proyecto islero es una derrota dentro de una gran derrota, que es que el ser humano haya conseguido la capacidad de destruirse a sí mismo varias veces.